Bien, la idea es hablar un poquito de señales periódicas. Las señales periódicas, recordamos, están dentro de la clasificación de señales variables. Pueden ser tanto continuas como discretas. Una señal continua es aquella que puede tomar en su eje X infinitos valores, es decir, la variable independiente es la variable tiempo, y el tiempo pertenece a los números reales dentro de lo que sería el campo numérico. En cambio, por el contrario, las señales discretas, que también pueden ser variables y periódicas, por ejemplo, dentro de su clasificación, lo más importante a tener en cuenta es que el eje X, o sea, su abscisas o su variable independiente, se llaman muestras. Y que las muestras siempre van a tener números enteros. No puedo tener una muestra de 2,5 o una muestra de 1,5. Esto es muy importante, que lo tengan en claro. Bien, pero bueno, dijimos, vamos a hablar de las señales periódicas. Las señales periódicas tienen una condición de periodicidad, valga la redundancia, que es que la misma señal SDT tiene que ser igual a, por supuesto, la misma señal desplazada un cierto tiempo t mayúscula. A ese tiempo t mayúscula lo conocemos como periodo. El periodo es un tiempo determinado a partir del cual, o luego de ocurrido el cual, la señal vuelve a repetir su juego de valores. A esto que está acá se lo conoce como periodicidad, ¿sí? Característica de periodicidad de la señal. Y el número entero k, esta constante, que pertenece a los números enteros, k puede variar, por ejemplo, -2, 1, 10, ¿sí? Se lo conoce como número de periodo. ¿Y por qué es esto? Y porque la señal se va repitiendo cada n veces el tiempo t. Entonces, la única forma que yo tengo de escribir que esta señal se repite en el tiempo, siempre cada x periodos, es agregándole una constante k. Bueno, vamos a ver un poquito las características que tienen las señales periódicas, y para eso vamos a usar una señal ya conocida por ustedes. La vamos a dibujar de forma continua, por eso ponemos la variable t. Y recuerden que por ahora seguimos haciendo de forma genérica SDT. SDT puede ser cualquier cosa, puede ser una función de tensión, puede ser una función de potencia, una función de corriente, puede ser una función de temperatura, puede estar midiendo el peso, ¿sí? Es una señal, no importa. Después uno le dará la interpretación física correspondiente. Entonces les decía que vamos a usar una señal bastante conocida ya por todos nosotros, que es la señal senoidal. La señal senoidal tiene una ecuación A por seno de omega t más phi más S offset. Este último parámetro que está acá, hay que tener en cuenta dos cositas. La primera es que en sí no pertenece exactamente a la función senoidal, ¿sí? Fíjense que es una suma por fuera de la función senoidal. A mí me gusta darlo dentro de la ecuación de la señal, porque nos podemos encontrar con una señal que esté desplazada respecto del eje Y. ¿Qué quiere decir que esté desplazada respecto al eje Y? Bueno, que esta señal senoidal que está acá, que acá corta de forma simétrica
al eje X, bueno, por ahí arranca acá arriba. Como la que acabo de dibujar con el resaltado. Bueno, esa señal tiene un offset, tiene un corrimiento en continua, que claramente puede ser la misma función que esta, o sea, puede tener el mismo periodo, misma fase, misma amplitud, pero está desplazada respecto al eje Y. Y eso se llama offset. La mayoría de las veces el offset es nulo en señales senoidales, sobre todo no suele uno tener un valor de desplazamiento vertical, pero para otras señales periódicas puede llegar a existir esto. ¿Sí? Entonces, tengan en cuenta que no es parte en sí de la ecuación de la señal de alterna, ¿sí? O de señal variable, pero eh, representa justamente si la señal está desplazada sobre el eje vertical o no. Bien, vamos a definir un poquito los valores de esta ecuación, ¿sí? A esta parte de acá la llamamos amplitud, que coincide con esto. Si y solo si el offset es nulo, o sea, esto no está, la amplitud coincide con el valor pico. Si tengo un offset, el valor pico, ¿sí? El valor pico, que es el valor máximo que puede tomar la señal, no es la amplitud más el offset. Bien, después tenemos otro valor característico de la señal, que es este que está acá, conocido como valor pico pico. El valor pico pico es la amplitud entre un máximo y el mínimo. O sea, el máximo positivo y el máximo negativo en este caso. Ese es el valor pico pico. Muy importante cuando uno mide. Cuando vayamos al laboratorio y midamos con el osciloscopio, van a ver que es mucho más fácil medir el valor pico pico que medir el valor pico. Sobre todo porque es difícil a veces detectar estos cruces. A estos puntos que están acá, este, se lo conoce cruce por 0. O también se lo llama nulos. Son los valores donde la señal se anula. Si tuviese un offset, esos valores dejarían de llamarse nulos, ¿sí? Serían los cruces por el offset. Pero bueno, no importa. A este tiempo, como dijimos antes, lo vamos a llamar periodo T. El T es el tiempo a partir del cual la señal se vuelve a repetir, ¿sí? Se lo suele representar acá, pero se lo puede medir sobre cualquier juego de valores que se repitan. Por ejemplo, entre dos máximos. No es que siempre se mide de cruce por 0 al segundo cruce por 0, por ejemplo. Se puede medir en cualquier parte donde la señal se vaya a repetir. Periodo. Bien. Hay otro valor característico que se llama frecuencia, que es la inversa del periodo. Que la frecuencia lo que me dice es cuántas señales completas, conocido como ciclo, cuántas señales completas entran en un segundo. Esa es la frecuencia. Es decir, mido un segundo, ¿sí? Mido un segundo y digo, entraron 10 periodos completos, ¿sí? O sea, 10 ciclos completos de señal. Bueno, entonces esa señal se dice, por ejemplo, que es de 10 Hz, o sea, 10 ciclos por segundo. La unidad de la frecuencia
es el hertz o bien es el 1 sobre segundo. La más utilizada, obviamente, es el hertz. En el caso de el toma corriente convencional, o mejor dicho, la energía eléctrica convencional acá en Argentina, esa frecuencia es de 50 Hz. Es decir, en un segundo pasan 50 periodos completos o 50 ciclos de la señal senoidal. Bien. Pero si se fijan, en la ecuación no aparece ni el periodo ni la frecuencia, aparece omega, que se llama pulsación angular, o mejor conocido como velocidad angular. La velocidad angular está relacionada con la frecuencia a través de una constante que se llama, que es 2pi por frecuencia, o bien omega también es 2pi sobre el periodo, porque frecuencia es 1 sobre el periodo. ¿Y por qué el 2pi? Bueno, una vuelta completa, ¿sí?, de un vector que está girando, un fasor, por ejemplo, se cumple cuando ese vector recorre un ángulo de 360 grados o bien recorre un ángulo de 2pi radianes, que son el equivalente. Entonces, si recordamos un poquito, la señal senoidal se puede formar, permítanme que vamos a buscar el compás. Ahora sí. Si recuerdan, la señal senoidal se puede formar con un vector giratorio de módulo amplitud fase inicial phi 0 y que está rotando a una velocidad constante omega. Bien, pero ¿qué era todo esto? Bueno, esto es fácil. Si yo a este vector lo hago girar a una velocidad constante, luego de recorrer 2pi, ¿sí?, luego de llegar al ángulo 2pi, yo habré recorrido un periodo entero de mi señal en el tiempo. ¿Sí? Esta gráfica es a nivel angular, a nivel temporal. Cuando el vector dio una vueltita entera, esta señal llegó acá. Y eso se ve de la siguiente manera, fíjense. Si yo trazo una línea vertical sobre ese vector, o sea, proyecto la punta de mi vector hacia el eje X, se describe un ángulo. Si ustedes recuerdan, por trigonometría, acá tengo un triángulo rectángulo, ¿sí? Y el seno de ese triángulo rectángulo, el seno de este ángulo, en este triángulo rectángulo, no es más ni menos que esta distancia sobre la amplitud.
a medida que el ángulo se va haciendo más grande, ¿sí? Va de 0 hasta los 90 grados, esa división de B sobre A, llamamos esto B sobre A, se va haciendo cada vez más grande. Desde 0, cuando están acá, superpuesto porque B vale 0, hasta cuando llegan acá, que B, siempre proyectándolo sobre el eje X, vale lo mismo que A. En este primer cuadrante corresponde a este primer cuarto de la señal subiendo. ¿Qué va a pasar en este segundo cuadrante? Bueno, cuando el vector empieza a pasar, B, que estaba en 1, se va haciendo cada vez más chico, más chico, más chico, hasta que llega a 180. O a pi. Cuando el vector llegue a pi, lo que va a ocurrir es que B vale 0. Entonces estoy en esta parte de acá. En lo que serían los dos cuadrantes de abajo, ¿sí? Tercer y cuarto cuadrante, B es negativo. Entonces la función seno también va a ser negativa. Entonces hay un vínculo muy, hay una unión, un vínculo entre lo temporal y lo angular que va a depender de cuánto vale este ángulo, justamente. Cuánto vale el argumento del seno. Y que esto esté más comprimido o menos comprimido, o sea, más estirado o más apretadito en el tiempo, va a depender de qué tan rápido este vector esté girando. Por eso, la velocidad angular está relacionada de forma lineal o de forma proporcional a la frecuencia. Cuanto mayor frecuencia tengo en la señal, más rápido recorre este vector las vueltas. Cuanto más chica es la frecuencia de mi señal, más lento. Y viceversa. Si esto gira más rápido, en el tiempo veo más ciclos comprimidos. Si esto gira más lento, en el tiempo veo más ciclos expandidos. Bien, vínculo entre lo angular y lo temporal. Muy bien. Vamos a seguir un poquito más. Vamos a ver ahora valores característicos de las distintas señales periódicas. Los valores característicos que podemos encontrarnos, esto rige para cualquier señal periódica, es por ejemplo el valor medio. Valor medio de una señal. Bien. ¿Qué es el valor medio? Bueno, acá sí le vamos a dar una explicación más, por decirlo de manera, le vamos a dar una aplicación más teórica o más práctica a lo que sería el valor medio de una señal para ver si podemos entenderlo un poquito mejor. Supónganse que yo tengo una señal con esta forma. Recuerden que otra característica de las señales periódicas es la forma que tiene la señal también, ¿no? En este caso estamos hablando de una señal cuadrada. En el caso anterior estamos viendo una señal senoidal, ¿verdad? Es importante también identificar la forma como una característica de señal. Bien, supónganse que tengo una señal que es periódica en T0. Juego de ejes, obviamente estamos en señales continuas. Y supónganse que esta señal es una señal de corriente. ¿Sí? Ahora sí, agarramos y le dimos una característica. Donde esto vale 2 amperes y esto vale menos 1 ampere.
Bien. Esto de acá vale T-on. Y esto vale T. Perfecto. Entonces tengo ese tipo de señal. El valor medio de una señal, y ahora después vamos a la formulita, está relacionado con lo siguiente. Yo tengo mi circuito con mi generador de señal cuadrada, ¿sí? Tengo una resistencia R1, para hacer las cuentas fáciles, 1 ohm, ¿sí? Y agarro y digo, bueno, quiero saber qué es el valor medio de esta señal cuadrada que tengo acá. Bueno, el valor medio es buscar un equivalente, ¿sí? Un equivalente a este circuito, con una fuente de tensión o de corriente, lo que fuere. Obviamente si esto es corriente, esta va a ser también de corriente. Que ponga una señal constante, o en la jerga lo que le decimos una corriente continua, sobre una resistencia. Bueno, Leo, pero pará, ¿qué es esto de una fuente constante, continua, sobre una resistencia? ¿Agarro y pongo cualquier valor? No, paremos. ¿Cómo es esto? Fíjense una cosa. Esta señal aportó durante su tiempo de encendido, ¿sí? Durante su tiempo de encendido, aportó una cierta cantidad de corriente en este sentido. O sea, mandó una cantidad de carga en el sentido positivo, por decirlo de manera, del generador. Y luego de ese tiempo de ohm, mandó una X cantidad de carga en el ciclo negativo. Pero esa cantidad de carga es menor en el ciclo negativo. ¿Por qué? Y porque ya de por sí el valor pico, o el valor máximo negativo, es menos 1 ampere, o sea, es más chico, ¿sí?, que este. Y el tiempo en el que estuvieron ambas es el mismo. El ciclo de actividad de esta señal es 50%, mitad de tiempo prendida, mitad de tiempo en la parte negativa. Pero la amplitud no. Entonces, si yo tengo una señal que está mandando 2 amperes pico en un segundo, va a mandar una X cantidad de carga para un lado. En cambio, la misma señal en el otro mismo tiempo, o sea, dijimos 10 segundos, acá también 10 segundos, pero con 1 ampere de amplitud, va a mandar mucha menos carga. De hecho, va a mandar la mitad en una señal cuadrada en particular. Entonces, ¿qué es el valor medio? Bueno, el valor medio es una fuente de tensión o de corriente de señal constante que aporta en el mismo sentido que el generador de alterna una corriente o una carga equivalente a la diferencia entre ambas. Es decir, supongamos, esto mandó en el sentido positivo mandó una carga X, qué sé yo, 10 coulombs, ¿sí? Y esto, en el semiciclo negativo, mandó para allá una carga X de 5 coulombs. Bueno, esta tensión constante tiene que hacer circular por este circuito una carga equivalente a 5 coulombs, porque es la diferencia entre los 10 que mandó esta y los 5 que le sacó para el lado contrario. A eso se lo conoce como valor medio. El valor medio muchas veces también se lo llama valor de continua de la señal. Justamente porque lo que me dice, en definitiva, es si la señal se corrió para arriba o para abajo. Si la señal es simétrica respecto del eje X, o sea, tengo la misma área o la misma carga en el T-on
que en el TOF el valor medio es nulo. ¿Por qué? Porque mandé 10 coulomb, recuperé 10 coulomb para el lado contrario, listo, estamos en 0. Entonces valor medio, nulo. ¿Qué es lo que ocurre generalmente con las señales senoidales? Este valor, supónganse, vale 10 y este valor vale menos 10. Esto es t sobre 2. En este caso, fíjense, toda esta carga que yo envié es la misma que vuelve. Entonces, en ese caso, no hay valor medio. El valor medio es nulo, porque no hay ninguna fuente de señal constante que pueda aportar esa corriente. O mejor dicho, no hay residual en carga de lo que fue o lo que volvió que haya que compensar con una fuente de señal constante. El positivo de esta fuente dependerá de para dónde fue la mayor cantidad de carga. Si la mayor cantidad de carga circuló en el sentido convencionalmente positivo, bueno, el valor medio, el equivalente, será positivo hacia arriba. Ahora, si la señal hubiese sido al revés, esto hubiese sido 1 ampere y esto hubiese sido menos 2 amperes, la mayor cantidad de carga circula en el sentido convencionalmente negativo. Entonces el positivo hubiese estado hacia abajo. Bien, ahora sí, vamos a agarrar y vamos a definir qué es el valor medio matemáticamente. El valor medio de S de t se define como 1 sobre t por la integral entre 0 y t de S de t diferencial t. Bueno, pero aparece una integral, encima es una integral rara porque tiene límites de integración, es una integral que se llama integrales definidas, entre cero impedido de una señal. Y ustedes quieren que nosotros calculemos valor medio y nosotros no sabemos integrar todavía. Bueno, entonces por eso, antes de que ustedes vean integrales, nos vamos a adelantar y vamos a ver lo que es el concepto de integral. Si vieron derivadas el año pasado, y les habrán nombrado que la integral es la propiedad inversa de la derivación. Bueno, eso es cierto, eso es verdad, pero para lo que nosotros lo vamos a usar es lo siguiente. Fíjense. Integral para nosotros supongamos acá entre A y B. Integral es sumar, pero no es una suma convencional. La integral es una suma de áreas. ¿Qué es una suma de áreas? Bueno, básicamente, ¿sí? Muy básicamente, después van a ver el trasfondo matemático de esta operación que es la integral definida. Pero nosotros lo que tenemos que entender es que lo que se hace cuando uno integra gráficamente es se genera un rectángulo de una amplitud dada en este caso delta t, ¿sí? El ancho del rectángulo está fijado a delta t. Se traza una vertical que haga contacto con la señal o con la función y de ahí se traza un rectángulo de delta t. ¿Y qué hace? Se calcula esa área de ese primer rectangulito. Bueno, tenemos una primera área. Área 1. ¿Qué se hace luego? Bueno, lo mismo. Se extiende una vertical hasta que toca
con la señal y nuevamente se traza un delta t. Lo importante es que hay que entender que ese delta es constante, vale siempre lo mismo. Si acá lo tomé con un delta t de 10 nanosegundos, este también es 10 nanosegundos, ¿sí? Ahora noten que acá hay como un error que yo estoy marcando, ¿sí? De la señal. Yo no estoy contemplando eso. No importa. Ahora lo vamos a resolver, fíjense. Bueno, tracé un rectángulo y calculé el área. Tengo el área 2. Fíjense que estoy sumando. Voy a hacer lo mismo, ¿sí? Voy a repetir lo mismo hasta llegar a el valor de b. O sea, mi último valor que yo quiero integrar. Acá tendré mi última área. Supongamos que lo llamamos área n. Se suma, taca, 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 todas las necesarias hasta a sub n. Esta es la explicación gráfica de la integral. Pero bueno, acá ¿cuál es el problema? El problema es que esto tiene mucho error, porque obviamente esta forma que está variando así no se parece absolutamente en nada a todos estos rectangulitos. De hecho, si yo hago un poco de zoom acá, fíjense que acá, por ejemplo, este pedazo de acá está por encima de la señal. O sea, tengo un error de exceso. Acá puse un exceso del rectángulo, porque la señal venía por abajo. Y acá tengo errores, esta parte de acá y esta parte de acá, de que me faltó. Bueno, para eso, ¿qué es lo que hicieron los matemáticos? Agarraron y dijeron, bueno, pero pará. ¿Cómo hago para que ese error sea despreciable o sea lo más chico posible? Y descubrieron, se dieron cuenta, que si este delta t que yo puse acá lo hacía muy grande, si ese delta t lo hacía como un rectángulo de esta forma, ¿sí? El error era inmenso. Fíjense el error que estoy cometiendo acá haciendo un rectángulo desde A hasta B. Toda esta parte de la señal ni la contemplé. Un error tremendo. Bueno, por el contrario, ¿qué pasa? Si yo chico el delta t, el ancho del rectángulo, lo hago muy chiquito, cada vez más chiquito, cada vez más chiquito, lo que termina ocurriendo es que lo que tengo es un área prácticamente en el punto, ¿sí? O sea, si yo el delta t hago que tienda a 0, lo transformo en un diferencial temporal, ¿sí? La diferencia es muy chiquitita, eso tiende a 0. De esa manera yo reduzco este error a tal punto que lo puedo considerar 0. Obviamente, esto me lleva muchas más rectangulitos que si tengo un delta t muy grande o si tengo un delta t intermedio. Obviamente, fíjense, acá lo cubrí con uno solo, acá lo cubrí, qué sé yo, por ahí con 10, y acá lo cubro con infinitos, porque esto tiene a 0. Quédense tranquilos, matemáticamente no es que van a tener que calcular todas las áreas, pero sí lo que me interesa que tengan como concepto de integrar. No es mi intención explicarles o enseñarles ahora cómo hacer la matemática para integrar, pero sí que adquieran el concepto. Cuando ustedes hacen una integral definida, que es esta operación que aparece acá, lo que están haciendo en definitiva es sumar el área o calcular el área que encierra esta curva con el eje X entre los dos puntos, A y B. Entonces, con eso, ¿por qué nos sirve a nosotros? Bueno, a nosotros nos sirve
Porque si yo digo que esto es el área, en un periodo, fíjense, entre 0 y t, en un periodo, bueno, entonces yo puedo calcular el valor medio de formas geométricas. No lo podré hacer por ahí esta señal senoidal. No puedo yo todavía calcular el área de esta señal senoidal. Pero sí lo puedo hacer en una cuadrada, por ejemplo. O lo puedo hacer en una triangular. El valor medio, por ejemplo, en la cuadrada, no es más ni menos que agarrar y decir, bueno, ¿cuánto vale esta área? Y esta área vale T-on por 2 amperes. Esto vale T-on por 2 amperes, ¿no? Base por altura. Ah, ¿y cuánto vale esta área? Y esta área vale T0 menos T-on por menos 1 ampere. ¿Y qué hago ahora? Porque yo necesito el área completa en un periodo. Sumo. Si esta área es positiva y esta área es negativa, me va a quedar esto menos esto, me queda el área en un periodo. Ya resolví la integral, fíjense. Sin meterme en lo que es la matemática integral. Y si quiero el valor medio, ¿qué tengo que hacer después? Y bueno, la definición, ¿qué me dice? La definición me dice, calcular la área en el periodo y dividirla por el periodo. Bueno, hago esto menos esto y lo divido por el periodo. Y obtengo el valor medio. ¿Está claro? Bien. Voy a cortar esta parte acá. Lo dejamos hasta valor medio. Así no se hacen videos extremadamente largos. Ya este se extendió bastante para mi gusto. Y continuamos con un siguiente video donde vamos a ver los dos valores restantes, ¿sí? Valor medio módulo y valor eficaz. Y ya nos vamos a meter en señales aperiódicas. Las pseudoperiódicas las vamos a ver directamente cuando veamos las prácticas de laboratorio.